en los últimos años, 2 o 3 años, está tomando mucha fuerza todo lo que es epilepsia. Entonces, ahí también, ojito, ojito. Entonces, epilepsia, vamos a revisar algunos definiciones. Las crisis epilépticas nos habla de la ocurrencia de eventos, ya sean signos o síntomas, ya sean motores o no motores, en relación a la hiperactividad o actividad neuronal excesiva anormal en el cerebro, ¿no? Y esto se relaciona al desarrollo de epilepsia. La epilepsia es una condición en la que las crisis epilépticas tienen el riesgo de recurrencia mayor del 60%. Es decir, epilepsia es una condición por la que, por algún motivo en el sistema nervioso central, se da el mayor riesgo de recurrencia y se habla de un número, ¿no? El mayor del 60%, ¿no? Riesgo de recurrencia de crisis epilépticas. ¿Y qué es una convulsión? Una convulsión es la manifestación motora de una crisis epiléptica. Esta puede ser de diferentes tipos, ¿no? Convulsiones tónicas, clónicas, mioclónicas. Eso es una convulsión, o sea, el término sí existe. En cuanto a la etiología, también es muy importante de acuerdo al grupo etario. Por ejemplo, en neonatos, la principal causa es la encefalopatía hipóxico-isquémica. En lactantes y niños menores son las crisis febriles, la causa más importante. En adolescentes, la causa más importante, consumo de drogas ilícitas. Y también la epilepsia idiopática, ¿no? En jóvenes de 18 a 35 es muy importante el TEC y algunos cuadros infecciosos o infecciones del sistema nervioso central. En los adultos de 35 a 50 predominan los tumores del sistema nervioso central y en mayores o vasculares, tipo malformaciones vasculares cerebrales, ¿sí? O hemorragias por aneurismas. Y en mayores de 50, la parte vascular referida a los ACVs isquémicos, sobre todo, ¿no? Sobre todo. U otro tipo de cuadros de enfermedad vascular cerebral. No se olviden. El diagnóstico es básicamente por la clínica, ¿sí? La clínica consistente con una crisis epiléptica, de acuerdo a la semiología que nosotros vamos encontrando, y nos apoyamos para confirmar el diagnóstico con algunos exámenes. Esto también ha sido preguntado. Hay que tenerlo en cuenta. El diagnóstico, entonces, es clínico, pero nos apoyamos con un examen de electroencefalograma y generalmente resonancia magnética. No en todos los pacientes con cuadro de epilepsia está indicado hacer neuroimágenes. Si a mí me dicen cuál de los dos es más importante o relevante o sí se debe hacer, de todas maneras es el electroencefalograma. Tiene mucho más valor incluso que la neuroimagen, ¿no? Entonces, el diagnóstico, como ya le dije, es clínico con la semiología de la crisis y nos apoyamos, ¿no? Un electroencefalograma donde vamos a encontrar características específicas, ¿no? De actividad epiléptica o actividad crítica anormal. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que hasta un 15% de las personas puede tener un electroencefalograma ¿no? anormal, ¿no? Y por eso la clínica sigue siendo lo más importante. En relación a las neuroimágenes, lo más importante es una resonancia más que una tomografía en relación al diagnóstico de crisis epiléptica. Sin embargo, si yo tengo un paciente que me llega a emergencia con debut de alguna crisis epiléptica sin antecedentes previos, el estudio inicial en emergencia sí va a ser una tomografía cerebral sin contraste. Ya para el estudio o enfocar el estudio mayor
en epilepsia, sí me ayuda mucho más una resonancia, ¿sí? Y el tratamiento se define cuando, y eso también ha sido muy importante, el tratamiento se define una vez que nosotros definimos que el paciente tiene epilepsia. Es decir, si yo tengo un paciente que solamente tiene una sola crisis, yo tengo que hacer otros exámenes para categorizarlo como o tratarlo como un paciente con epilepsia, ¿no? En cambio, ya si yo tengo algunos criterios que me definen como epilepsia, ya voy a dar tratamiento. Entonces, en relación a la definición, o para ya llegar al diagnóstico de epilepsia, necesito solamente mayor o igual a 2 crisis epilépticas. Nada más. Si yo tengo un paciente que tiene dos o más crisis epilépticas con diferencia de 24 horas, entonces yo ya tengo la definición clínica de epilepsia y lo que voy a proceder es a dar tratamiento. Sin embargo, puedo tener un paciente que llega con una sola crisis o está debutando con una sola crisis. Esto se llama crisis única. Yo debo apoyarme en otros exámenes para definir ese riesgo de recurrencia que habíamos dicho es mayor de 60%. Y para ello, para yo dar tratamiento, como les dije, tenemos que definir o ya diagnosticar epilepsia. Y para ello, el diagnóstico es clínico, ya les dije. Si yo tengo ya 2 o más crisis epilépticas con diferencia entre ellas de 24 horas, eso es suficiente para dar el diagnóstico de epilepsia e iniciar tratamiento antiepiléptico. Y si yo tengo una crisis única o una sola crisis epiléptica en un paciente, yo debo apoyarme en otros exámenes como son un electroencefalograma con características anormales fíjense, o una resonancia con características anormales que coincidan, ¿no?, con el foco epileptógeno, con la semiología de la crisis, o si es que la crisis, o puede ser una crisis única, solamente que presente el paciente, pero que tenga las características de una encefalopatía epiléptica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son encefalopatías epilépticas? El síndrome Lennox-Gastaut o el síndrome de West. Entonces, si yo tengo esas crisis en un paciente del grupo etario, también debo iniciar un tratamiento específico. Muy bien. Seguimos. Seguimos con definiciones. Estado epiléptico también es muy importante que sepamos la definición, porque así es eso ha venido muchas veces en las preguntas. Se define entonces estado epiléptico como la ocurrencia de crisis epilépticas, ¿sí? Crisis epilépticas, ¿sí? O convulsiones, en este caso, que duren más de 30 minutos sin cesar, o las crisis que son recurrentes sin recobrar la conciencia. Esa es la definición de estado epiléptico. Crisis epilépticas que duran más de 30 minutos o recurrentes sin recobrar la conciencia entre ellas. ¿Sí? Ahora, esta es la definición teórica y muchas veces en la definición teórica vamos a tener casos clínicos durante el examen, ¿no? Nos van a decir paciente que está más de 30 minutos convulsionando, nos piden la definición o nos piden el tratamiento. Entonces, esto es muy importante. Sin embargo, ustedes deben saber de que existe una definición ya no teórica, sino operacional, ¿sí? Donde nos dice en qué momento debemos actuar o empezar a actuar para tratar esta emergencia neurológica. Entonces, ahí consideramos que el estado epiléptico convulsivo es aquel donde las crisis están durando más de 5 minutos.
Y ahí es donde empezamos a actuar. Y esto es para su conocimiento práctico cuando vayan a los hospitales. Es decir, no vamos a esperar en nuestro hospital más de pasar los 30 minutos para recién actuar. La definición operacional nos dice que si la crisis no ha cedido en 5 minutos, muy probablemente ya esté actuando como un estado epiléptico y debemos actuar. Muy bien, esto es un paréntesis nada más. Ahora, como es una emergencia neurológica, requiere un manejo en emergencia. Es una de las emergencias neurológicas más frecuentes y que tiene una mortalidad bastante alta, ¿no? Entonces, hablamos de un estado epiléptico en este sentido. Otra definición es el estado epiléptico refractario, ¿no? Y esto se refiere a la persistencia de las crisis a pesar ya de haber recibido tratamiento farmacológico de primera y segunda línea o que está durando más de una hora, ¿no? Más de una hora. Listo. ¿Cómo es el manejo? El manejo es de medidas generales como en todos los cuadros de emergencia, ¿no? Los primeros 5 minutos hay que darle soporte vital al paciente, asegurar vida aérea, oxígeno adecuado, monitoreo de electrocardiograma, presión arterial. En casos seleccionados, como dice aquí, por ejemplo, en pacientes alcohólicos, en pacientes con cirrosis, o en pacientes, por ejemplo, como alguna gestante con hiperemesis gravídica, o en pacientes que sabemos que ha tenido vómitos recurrentes, sin una ingesta adecuada de los medicamentos, de alimentos, se debe administrar tiamina previamente, ¿sí? Una dosis de 100 miligramos endovenoso previamente al suero glucosado si en nuestro paciente encontramos hipoglicemia. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Si nosotros administramos suero glucosado sin tiamina previa en pacientes que puedan tener un cuadro de deficiencia de tiamina, puede haber una lesión neuronal importante. Entonces no se olviden, en alcohólicos, en cirróticos, en gestantes con hiperemesis gravídica o en pacientes que tienen vómitos recurrentes o pobre ingesta, tener en cuenta que si encontramos hipoglicemia, debemos administrar primero tiamina. Perfecto. Si mi paciente persiste con crisis y ya estoy bordeando los 5 minutos, que es mi definición operacional, debo yo iniciar el tratamiento de primera línea, que son las benzodiazepinas. ¿Y cuáles son estas? De elección, el lorazepam, diazepam, generalmente endovenoso, o el midazolam. El midazolam puede ser intramuscular, está descrito, ¿no? Ya les dije, de elección es el lorazepam. Si en sus preguntas no aparece el lorazepam y sí diazepam, entonces marcamos diazepam. Y esto debe administrarse en bolo, ¿no? Un bolo de benzodiazepinas, que debe actuar rápidamente, ¿sí? Entre los siguientes 5 minutos. Si mi paciente, a pesar de administrar un bolo de benzodiazepinas, no se puede abortar la crisis y continúa, yo debo enseguida administrar un segundo bolo de benzodiazepinas, seguida inmediatamente de tratamiento de segunda línea, que son de diferente índole. Por ejemplo, la fenitoína, puede ser el ácido valproico, puede ser el fenobarbital, puede ser el levetiracetam, puede ser la lacosamida, pero todo es parenteral, ¿no? Endovenoso. Todo parenteral. Todas tienen la misma eficacia, ¿sí? Tomar en cuenta que la fenitoína es como que el que está más al alcance de todos y este debe ser aplicado
de forma lenta por el riesgo que tiene de producir taquicardias o algunas complicaciones o mayor toxicidad. Entonces debe darse entre 15 a 20 miligramos por kilo en infusión, y esto debe darse en solución salina, porque si lo dan en dextrosa precipita, y debe darse lentamente, ¿no? Más o menos mínimo en 30 minutos, ¿no? Mínimo en 30 minutos, no más rápido. Entonces, esto es lo que demora en pasar la infusión. Si se pasada la infusión no hay una buena respuesta, estamos hablando de lo que se llama un estado epiléptico refractario. ¿Sí? Entonces, ahí ya pasó la media hora de acá más la media hora de acá. Es decir, el estado epiléptico refractario es el que sucede cuando persisten las crisis a pesar de dar un tratamiento de primera, segunda línea o que dura más de una hora. El tratamiento es en UCI, definitivamente con anestésicos generales, como el propofol, por ejemplo. Propofol. Luego tenemos el tiopental o el midazolam en infusión. ¿Sí? Y todas las medidas propias de un paciente que está en UCI, ¿no? Por la sedación que produce, este paciente debe estar intubado y en máquina, ¿no? Un ventilador mecánico. Muy bien. Seguimos con la parte de epilepsia y otra cosa que es muy importante es la clasificación de las crisis y según ello el tipo de epilepsia. Las crisis, el tipo de crisis han cambiado los nombres en varias oportunidades, pero vamos a seguirlas llamando de esta forma porque aún así las siguen preguntando en sus exámenes. Entonces vamos a tener dos grandes grupos, las crisis focales o parciales, y tenemos las crisis generalizadas, ¿no? O bilaterales, cualquiera de los dos nombres. Las crisis focales, como su nombre lo dice, son aquellas que se generan por una actividad cerebral anormal en algún foco del cerebro, ¿no? Algún foco específico. Será algún lóbulo específico, frontal, temporal, etc. Estas a su vez se dividen en crisis focales simples y crisis focales complejas. Y la principal diferencia es que las focales simples, además de la manifestación clínica, hay trastorno de conciencia, ¿no? O compromiso de conciencia. Trastorno o compromiso de conciencia. En cambio, las simples no lo hay. Y estas crisis focales simples pueden ser de diferente índole. Pueden ser de características motoras, por ejemplo, hemiclonías, o clonías, crisis tónicas o distónicas de un brazo, ¿no? ¿Sí? Manifestación motora. Puede hablarnos de manifestaciones sensitivas, como hipoestesia, en un hemicuerpo tal vez, ¿sí? O parestesias en un hemicuerpo. ¿Qué más? Podemos tener crisis autonómicas, caracterizadas por sudoración, piloerección, en un hemicuerpo, ¿no? Nada más. ¿Qué más podemos tener? Crisis visuales, visión de formas, generalmente de varios colores, en un hemicampo, puede ser. Pueden ser auditivas, algunos sonidos especiales con un solo lado de la vía auditiva, olfatorias, ¿sí? Por ejemplo, la sensación de percepción de algún olor desagradable es lo más frecuente, ¿no? Generalmente eso se considera más una crisis cuando el paciente habla de algún olor desagradable.
que son crisis simples y el paciente está despierto en todo momento y tiene la capacidad de describirnos estos síntomas, ¿no? En cambio, como les decía, en las crisis parciales complejas, el trastorno, aparte de las manifestaciones motoras, sensitivas y otras, va a haber trastorno de conciencia, ¿no? Parciales complejas o focales complejas. El origen de las crisis focales es múltiple. Puede ser, por ejemplo, si hay una hemiclonía, puede ser el lóbulo frontal a nivel del área motora, hipoestesia a nivel del lóbulo parietal, por ejemplo, muy característico, ¿sí? En cambio, en las crisis parciales complejas vamos a tener dos orígenes principales o los más frecuentes. Uno va a ser el lóbulo temporal a nivel mesial, es decir, en la parte subcortical, generalmente el hipocampo, ¿no? Ese es el origen más frecuente y como segundo origen más frecuente, el lóbulo frontal en general, ¿no? Este es el primero. Y esto tiene algunas características muy particulares que debemos diferenciar de otro tipo de crisis, ¿no? Por ejemplo, el inicio de estas crisis parciales complejas o focales complejas generalmente se da con un aura, ¿sí? Lo más característico de las auras es que sea una aura epigástrica. Y esas auras son referidas como el paciente con una sensación desagradable que no pueden describir adecuadamente que asciende desde la región epigástrica hacia la región cefálica. Y esta se sigue de una desconexión del medio, ¿sí? Y cuando se da esa desconexión o ese trastorno de conciencia, empiezan a surgir los automatismos, que es de las características la más importante de las crisis focales complejas. De estos automatismos vamos a tener los automatismos oromasticatorios, ¿sí? Que son movimientos orales o de chupeteo, como los que estoy haciendo, con el paciente pues en desconexión, ¿no? Esos son los más importantes. La duración generalmente de estos es de pocos minutos. Además, tienen un posictal, es decir, que puede caracterizarse por somnolencia a veces, ¿no? Somnolencia o sopor transitorio, ¿sí? Y generalmente esto suele presentarse en adultos, ¿no? Generalmente en adultos. En el electroencefalograma vamos a tener una actividad anormal focal, ¿no? Es decir, en un solo lugar del cerebro donde se está originando las crisis. Bueno, en este caso, como ya habíamos dicho, el principal lugar es el lóbulo temporal, ¿no? En la parte mesial. Y tenemos las crisis generalizadas. Dentro de las crisis generalizadas vamos a tener diferentes tipos también. Tenemos la crisis generalizada tónico-clónica, que es una de las más frecuentes. Esta crisis generalizada tónico-clónica no solamente se va a manifestar en pacientes con epilepsia, sino también en pacientes que tienen crisis provocadas, que se llaman, ¿no? O provocadas, o por algún trastorno metabólico. De las que están relacionadas más a generar alguna crisis epiléptica son los trastornos del sodio y de la glucosa, ¿no? Esos son los más importantes, que pueden generarnos crisis tónico-clónicas en un paciente que no tiene diagnóstico de epilepsia, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Qué más? En este tipo de crisis va a haber algunos pródromos caracterizados por temor a veces. El paciente tiene la sensación inminente, ¿no? De que va a venir alguna crisis y muchos de ellos, no todos, logran como que echarse, ¿no? Echarse porque saben que va a venir su crisis o avisan, ¿no? Que está llegando la crisis. A veces solo pueden dar como que un grito de aviso y los familiares ya saben que está iniciando su crisis. Luego de esos pródromos puede seguir una fase tónica, en las crisis tónico-clónicas, donde va a haber una hipertonía, una postura
generalizada de hipertonía, con trismos, aquí va a haber midriasis, va a haber apnea, aquí nuestro paciente puede tornarse cianótico, pues, ¿no? Por el apnea sostenida. Aquí es donde se va a dar la incontinencia de esfínteres, puede haber taquicardia e hipertensión. Esto dura algunos minutos o pocos minutos y se sigue una fase clónica, ¿no? De movimientos rítmicos de todo el cuerpo, ¿sí? Esta es la fase más prolongada de la crisis tónico-clónica generalizada y cuando termina ya tenemos el post-ictal, ¿sí? Donde ya se da la recuperación de la frecuencia cardíaca, respiratoria, la saturación. El paciente tiene una amnesia total del evento, ¿no? Con irritabilidad, somnolencia, cefalea en el post-ictal, ¿sí? Es una crisis tónico-clónica generalizada. Existen otro tipo de crisis generalizadas, como son las crisis de ausencia. Estas crisis de ausencia también tienen algunas características muy importantes con las que tenemos que diferenciar sobre todo de las crisis parciales complejas. Estas tienen un inicio brusco, es decir, de un momento a otro, no hay caídas, el paciente está haciendo su clase, porque generalmente es en pacientes de edad pediátrica, está haciendo su clase, y de pronto surge una desconexión de un momento a otro, pero no hay caídas, no hay pérdida del tono, no pérdida del tono muscular, ¿no? Sigue sentado, por ejemplo, ¿no? O sigue haciendo sus actividades. Puede estar asociado a automatismos, pero es muy raro. Ya les dije, los automatismos son las características más importantes de las crisis focales complejas. En los casos clínicos que nos van a presentar, nos van a mencionar que estos pacientitos se les nota un parpadeo, no como automatismo, sino como característica asociada, parpadeo o movimientos tipo masticatorios, ¿sí? De estos, el más importante es esto, ¿no? Como un parpadeo rápido, un parpadeo muy rápido. Parpadeo rápido. Que dura pocos segundos, al igual que la crisis. Es decir, esta dura segundos, ¿no? Las crisis focales complejas duran minutos, varios minutos. Esto es segundos y posictal no hay, ¿no? Es decir, dura segundos e inmediatamente el paciente se recupera y continúa haciendo sus actividades sin presentar un posictal o sin presentar ningún tipo de molestia posterior. Y como ya les había dicho, esta pertenece a la edad pediátrica, generalmente menores de 14 años. En relación a desencadenantes, es muy importante la hiperventilación. Hiperventilación. Listo. En las crisis mioclónicas, que son otro tipo de crisis generalizadas, vamos a encontrar que se manifiestan por contracciones musculares breves, ¿no? Tipo sacudida, muy rápida. A veces los pacientes te manifiestan de que estaban, por ejemplo, sujetando su taza, hicieron una sacudida y eso hizo que el objeto cayera. Estos se pueden seguir inmediatamente de trastorno de conciencia y crisis tónico-clónica, ¿no? Sí, pero tienen un periodo en los que sí son conscientes de esas como que sacudidas, ¿no? Musculares generalmente de miembros superiores, es lo más frecuente. Ahora, estas crisis también aumentan o se desencadenan característicamente por el consumo de alcohol o por la deprivación del sueño, ¿sí? Estos son muy importantes, ¿no? Perfecto. Existen otros síndromes epilépticos catastróficos o de mala respuesta, sí, por ejemplo, que se dan en la infancia, ¿no? Uno de ellos es el síndrome de West, que es bastante preguntado. Suele darse en menores de 1 año. La etiología puede ser idiopática, es decir, sin ninguna causa, o puede ser sintomática, les dicen, ¿no? O relacionada a alguna causa.
Dentro de ellas, en esta edad, lo más frecuente de tomar en cuenta, por ejemplo, es el síndrome de Stroop-Weber, ¿sí? El síndrome de Stroop-Weber, o puede ser neurofibromatosis, ¿sí? O puede ser uno muy característico, la esclerosis tuberosa, ¿no? Es decir, algunos síndromes neurocutáneos o la neurofibromatosis, muy relacionado al síndrome de West. Y este se caracteriza por una triada, esta triada. Esta triada caracterizada por crisis, que son los espasmos infantiles o espasmos epilépticos, donde el paciente va a levantar, abrir los bracitos y tener como espasmos en flexión, en esta forma, ¿no? Pero bastante rápidos, no como los que yo estoy haciendo. Estos espasmos en flexión pueden darse muchísimos en un solo momento, ¿no? Y esos son muy característicos de los síndromes de West. Ese es uno. La segunda característica de la triada es la detención del desarrollo de psicomotor, ¿no? El paciente todo lo que aprendió se estanca y más bien tiende a regresionar, es decir, a perder lo que aprendió. Y tercero, un electroencefalograma caracterizado por ipsarritmia, ¿no? Eso es lo más característico. En cuanto al tratamiento, estará relacionado con la ACTH y la vigabatrina. El otro síndrome epiléptico catastrófico bastante frecuente de ver es el síndrome de Lennox-Gastaut. Este se da en pacientitos de 1 a 7 años generalmente. Muchos de los pacientitos con síndrome de West pueden evolucionar a un síndrome de Lennox-Gastaut. Y esa es una de las etiologías, ¿no? Entonces puede ser la evolución del síndrome de West, por ejemplo, ¿no? Por las causas ya sea idiopáticos o las causas pues sintomáticas que habíamos mencionado. Este se caracteriza también por esta triada que no es tan mencionada o tan preguntada, pero existe, ¿no? Son crisis de diferentes tipos de crisis. Dentro de ellas pueden ser las crisis tónicas, crisis atónicas, donde van a haber caídas, ¿no? Caídas frecuentes del paciente. Esto es lo más característico del síndrome de Lennox. No es lo más frecuente, pero es lo más característico. También puede haber crisis de ausencia, pero atípicas, crisis de ausencia atípica o crisis mioclónica. Entonces, en un mismo paciente van a haber diferentes tipos de crisis. Con afectación psicomotora, igual, ¿no? Afectación psicomotora y un electroencefalograma que se caracteriza por punta onda 2.5 Hz en un base de fondo lento, ¿no? El pronóstico es muy malo, sobre todo si encontramos alguna lesión o si es de etiología sintomática, ¿no? O, por ejemplo, si hay gran frecuencia de crisis, ¿no? Gran frecuencia de crisis. O si presenta estado epiléptico, ¿no? El tratamiento es médico con múltiples fármacos, generalmente hay que asociar múltiples fármacos, ¿sí? Múltiples generalmente, y sobre todo para los pacientes que tienen crisis atónicas, está indicada la callosotomía, ¿no? Muy bien, eso es lo más importante a tener en cuenta. Algo también muy importante es esto, que es sobre las crisis febriles, ha sido motivo de pregunta anteriormente, así que hay que chequearlo bien. Las crisis febriles se define entonces como la presencia de alguna convulsión asociada a enfermedad febril sistémica, ¿sí? Donde se presenta una temperatura mayor de 38 grados. En ausencia de infecciones del sistema nervioso central y con un paciente sin problemas o sin crisis previa, ¿no? Sin crisis, sin problemas neurológicos
o crisis previas a febriles, ¿no? Esas son las dos condiciones, que no haya infección y que no haya algún problema neurológico previo o crisis previa a febril. Bien. La edad característica en la que sucede es entre los 6 meses hasta los 5 años, no se olviden, con una duración menor a 15 minutos. Generalmente, el tipo de crisis es generalizada, ¿no? Ya sea tónico-clónica, atónica, ¿sí? Es generalizada. Y el examen físico es normal, es decir, no hay ningún compromiso neurológico en este pacientito. Hay que diferenciarlo de lo que llamamos las crisis febriles complejas. Las crisis febriles complejas son las que se dan fuera de este rango etario, en menores de 6 meses generalmente, o mayores de 5 años, donde la duración es mayor a 15 minutos, y ahí hay un tipo de crisis febril compleja que se llama el estado febril complejo, es decir, es un tipo de estado epiléptico que se presenta en las crisis febriles y ese es cuando estas duran más de 30 minutos, ¿no? Es un estado epiléptico febril. Y el tipo de crisis generalmente son focales y el examen físico, sobre todo posterior a la crisis o posictal, va a ser anormal, ¿no? Puede presentarse, por ejemplo, una paresia posictal, ¿no? Por ejemplo. Y esto es lo que se llama la parálisis de Tourette. Y esta se caracteriza porque se da en el mismo lugar donde se ha manifestado la crisis, pero es transitoria, ¿no? Con recuperación total de la fuerza posteriormente. La diferencia es importante porque, por ejemplo, ¿no? Estos pacientes con crisis febriles complejas tienen mayor riesgo de sufrir, pues, epilepsia en un futuro, ¿no? O de ser diagnosticados de epilepsia en un futuro. Es importante que los pacientes que sepan también que los pacientes con crisis febriles simples, ¿sí? Pueden tener el antecedente familiar de lo mismo, ¿no? De crisis febriles. Generalmente te lo dicen los padres, sí, su papá tuvo crisis también a esa edad, ¿no? Entonces, antecedentes de crisis febriles también es un antecedente importante en nuestro paciente, ¿no? Para orientar el diagnóstico. El tratamiento es el siguiente. Si la crisis está durando menos de 5 minutos, entonces solamente sintomáticos, ¿no? Antipiréticos. ¿Sí? Para todos. Si la crisis está durando mayor o igual a 5 minutos, entonces yo debo dar, además de los antipiréticos, debo dar antiepilépticos, ¿no? Igual iniciar por benzodiazepinas, como el lorazepam, en parenteral, o podemos dar en pacientitos menores de 5 años el diazepam rectal, ¿no? También. ¿Sí? Entonces el lorazepam, o en pacientes menores de 5 años podemos dar el diazepam rectal, ¿no? Muy bien. Y si persistieran incluso las crisis y estuviéramos ya en un estado epiléptico febril, dar tratamientos como la fenitoína o la fosfenitoína, ¿no? Si persistiera, ¿no? Si persistiera. Perfecto. En este tipo de pacientitos que tienen crisis febriles simples, en los pacientitos con crisis febriles simples, no está indicado realizar algún tipo de examen adicional. No es necesario la resonancia magnética y no es necesario el electroencefalograma. En pacientes que tienen crisis febriles complejas, sí, hay que hacer una resonancia y un electroencefalograma, de todas maneras. Factores de mal pronóstico, todo lo que es característico de las crisis febriles complejas, ¿no? Y también
Por ejemplo, ¿no? El antecedente familiar de epilepsia es mal pronóstico también. La edad, ya habíamos dicho, ¿no? Menores de 6 meses o mayores de 5 años, que haya focalidad neurológica, y que haya, por ejemplo, trastornos del desarrollo en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, todo ello nos habla de mal pronóstico. Muy bien, seguimos por aquí. Otra cosa muy importante y que han preguntado sobre todo son las indicaciones y los efectos adversos de los medicamentos antiepilépticos. Entonces, de los más importantes, aquí tenemos, ¿no? El mecanismo de acción de la fenitoína y la carbamazepina son muy parecidos, inhiben o bloquean los canales de sodio y también alteran la conductancia de los canales de calcio, ¿no? Muy parecidos, muy parecidos. Las indicaciones para la fenitoína son crisis focales o crisis generalizadas. En cambio, la carbamazepina es el principal medicamento de elección para las crisis focales, ¿no? Focales, solamente para las crisis focales. ¿Qué más tenemos por aquí? La lamotrigina es un medicamento también bloqueante de calcio, pero también actúa un poco sobre los receptores de anti-NMDA. ¿No? ¿Qué más tenemos por aquí? El ácido valproico es un medicamento que altera sobre todo la función de los canales de calcio y permite el mayor funcionamiento de GABA, ¿no? Que recuerden que GABA es un neurotransmisor inhibidor, uno de los más importantes. ¿Qué más tenemos? El fenobarbital y las benzodiazepinas incrementan el efecto GABAérgico también, ¿no? Y ese es su principal mecanismo de acción en ambos, ¿no? Incremento de GABA. El levetiracetam es el único que tiene mecanismos diferentes y no actúa sobre canales de calcio ni de sodio, ni otros receptores. Este actúa sobre una proteína premembrana que se llama SB2A, que es presináptica, ¿no? Presináptica. Y esta actúa indirectamente sobre la función de los canales de calcio. Pero como yo les dije, todos los demás actúan directamente sobre el canal o sobre algún receptor del neurotransmisor. En cambio, este actúa sobre una proteína presináptica que tiene como cascada final la función del calcio, ¿no? Entonces, es un mecanismo indirecto. Muy bien. La indicación de la lamotrigina generalmente son solamente crisis focales. La indicación del ácido valproico es el medicamento de elección en crisis o epilepsia, ¿no? Crisis, o mejor dicho, epilepsia generalizada idiopática, ¿no? Y estas pueden ser, pues, crisis como las tónico-clónicas generalizadas, las de ausencia y las mioclónicas, ¿no? Entonces, de elección en este tipo de epilepsias. Letosuximida, sobre todo en las crisis de ausencia, también. Y es frecuente que pregunten ellos, ¿no? ¿Cuál es el medicamento de elección para la crisis de ausencia? Es la etosuximida. Pero si en la pregunta solamente está el ácido valproico y no la etosuximida, marcamos ácido valproico, ¿no? El fenobarbital el fenobarbital puede ser también para crisis focales o generalizadas, tiene un muy buen espectro. En cambio, las benzodiazepinas básicamente para abortar crisis, ¿no? Entonces es básicamente en el estado epiléptico. Básicamente de primera línea en el estado epiléptico. No tiene otra utilidad. El levetiracetam puede actuar sobre crisis focales o crisis generalizadas también. Dentro de los efectos secundarios, y esto es muy importante, y sí, muchas veces lo han preguntado, la fenitoína puede producir hirsutismo,
hiperplasia gingival, puede producir ataxia, nistagmus, ¿sí? Cuando hay intoxicaciones sobre todo. Y es el principal medicamento de segunda línea para el estado epiléptico, ¿no? Manejo para el estado epiléptico. Perfecto. La carbamazepina puede producir hiponatremia, esto lo han preguntado. Puede producir hiponatremia y como efecto, otro efecto es la anemia aplásica. Muy importante. La carbamazepina está contraindicado, ¿sí? No se debe dar. No se debe dar en crisis mioclónicas porque incrementa las crisis mioclónicas. ¿Qué más? La lamotrigina, el principal efecto adverso es dérmico. Puede generar el síndrome de Steven-Johnson. ¿Sí? Esto está muy relacionado a ese síndrome. Tener en cuenta que esto incrementa cuando se da junto a ácido valproico. Es más riesgoso dar juntos. Se puede dar, pero con cuidado, ¿no? El ácido valproico, como efecto secundario principal, tenemos hepatotoxicidad. Puede haber también pancreatitis. ¿Sí? Y entre otros, este es el más teratogénico de todos. Por eso, en mujeres de edad fértil está contraindicado iniciarlo de tratamiento, ¿no? Entonces, contraindicado no se da, no en mujeres de edad fértil, ¿no? No se da. Contraindicado totalmente. La etosuximida no tiene muchos efectos secundarios, puede ser algo de somnolencia. No está relacionado a otro tipo de estados importantes. El fenobarbital y puede estar relacionado a alteraciones de conducta y tiende mucho a la dependencia, ¿no? Las benzodiazepinas, sobre todo, su principal efecto de sedación, muy rara vez ocurre alguna otra cosa, son bastante seguros. Y el levetiracetam puede provocar enfermedades psiquiátricas o patología psiquiátrica, o solamente irritabilidad, ¿no? O patología psiquiátrica, ¿no? Es bastante seguro y es preferible darlo en pacientes con cáncer o en pacientes que reciben polifarmacia, ¿no? Porque de todos los anteriores es el que menos interacciona o es metabolizado en el hígado, ¿no? No es metabolizado en el hígado. Por eso interacciona muy poco con otros medicamentos. Muy bien, esos son los datos más importantes en relación a epilepsia.